¿Qué tal? Soy el doctor Francisco Villarreal, especialista en cirugía de columna, y a continuación tenemos la segunda parte de las 20 preguntas más frecuentes que pueden surgir por los pacientes en la consulta de cirugía de columna al momento de indicarles o hablar de bloqueos en la columna. Esto no es exclusivamente a mis pacientes, esto es información para pacientes en general. Una de las preguntas frecuentes es: ¿ya te indicaron un procedimiento o un bloqueo en la columna y qué indicaciones tengo que seguir previo al bloqueo? O también las llamadas indicaciones preoperatorias. Número uno, como mencionaba en el video pasado, la mayoría de las veces los realizamos mediante sedación y anestesia local, pero si no lo llegamos a hacer mediante sedación, sí recomendamos de todos modos que el paciente presente un ayuno preoperatorio de por lo menos 8 horas. En cuanto a laboratorios y estudios de gabinete, si tenemos un paciente menor de 39 años de edad, esto es en territorio mexicano, puede variar dependiendo de dónde lo estemos realizando o dónde estemos viendo este video. Si tenemos un paciente menor de 39 años, solo una biometría hemática y unos tiempos de coagulación son suficientes la mayoría de las veces, pero esto puede variar si el paciente presenta alguna enfermedad. Si el paciente tiene 40 años o más, vamos a solicitarle un riesgo cardíaco emitido por un médico internista o un cardiólogo, y para este que sea realizado se necesita una radiografía del tórax, como vemos en la imagen de arriba, un electrocardiograma, como vemos en la imagen de abajo, un perfil bioquímico, aparte de los estudios de laboratorio ya solicitados en el apartado anterior, biometría hemática y tiempos de coagulación. Y si el paciente o tú estás tomando medicamento anticoagulante, recomendamos suspenderlo. Varía dependiendo del tipo de bloqueo, el riesgo que tengamos de sangrado, pero en general recomendamos suspenderlo previa autorización del médico que te lo indicó. Esta es una muy frecuente, muy frecuente. Es: ¿cuánto tiempo me durará el efecto del bloqueo? La realidad es que no podemos darte un tiempo en concreto. O sea, no existe una guía o un libro donde nos diga: este procedimiento te va a durar un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Quisiéramos que el dolor se te quite por completo, pero la realidad es que no podemos darte esa seguridad, porque varía mucho de la enfermedad que estemos tratando, o sea, el diagnóstico de base, y de tu edad, de tus enfermedades, etcétera, cuánto tiempo tienes el dolor, ya tienes con el dolor. Pero si pudiéramos ponerle una fecha o un tiempo, podemos estar hablando de semanas, 3, 4 semanas, hasta meses. Pero recuerda, y lo repito, no podemos darte un tiempo en concreto. Ya una vez realizado el procedimiento, ¿cuándo tendré mi cita de seguimiento? Y repito lo que he mencionado a través del video, esto es una guía para pacientes de mi consulta y también pacientes en general, así que puede variar los tiempos, los medicamentos, etcétera. Pero la mayoría de las veces una cita de seguimiento posterior a un bloqueo puede ser entre 14 y 28 días, varía del médico. Todo esto es para ver cómo sigue el paciente. ¿Qué indicaciones o cuidados tengo que seguir posterior al bloqueo? Estamos hablando de las indicaciones postoperatorias. Como mencionaba en la parte 1, una vez realizado el procedimiento, vas a pasar al área de observación de 2 a 3 horas, o área de recuperación de 2 a 3 horas, para ver cómo vas respondiendo al medicamento, si se te realizó mediante sedación, y para asegurarnos de que no haya ninguna reacción adversa a los medicamentos. El manejo del dolor postoperatorio: vamos a dejarle al paciente siempre, o la mayoría de las veces, un curso corto de medicamento analgésico entre 5 y 7 días. Esto no es por la enfermedad de base que tenga del problema en columna, sino que como nosotros utilizamos agujas y atravesamos músculo, esto puede doler. El antibiótico varía del médico y del sitio de donde se esté realizando el procedimiento. Muchas veces es más que suficiente una dosis intravenosa que se administra dentro del procedimiento, pero para fines generales habrá gente que deja medicamento antibiótico postoperatorio 3 días hasta 5 días. Lo recomendado es una dosis intraoperatoria intravenosa, pero si tu médico te lo deja 3 a 5 días, no está mal. Y la actividad física
Vamos a ver más adelante porque esa es otra de las preguntas, pero al siguiente día tú puedes regresar a trabajar sin ningún problema. Tú después del procedimiento te puedes ir a tu casa caminando, en carro, camioneta, autobús. Como mencionaba, no necesitamos un medio de transporte en específico posterior al procedimiento. ¿Seguiré tomando medicamento posterior al bloqueo? Y la respuesta es que sí, pero este medicamento no es para tratar la enfermedad degenerativa, la hernia de disco cervical, la hernia de disco lumbar. Este medicamento es para tratar el dolor posoperatorio. Esta imagen representa como si nosotros estuviéramos metiendo una aguja en la columna para realizar un bloqueo. Si nos damos cuenta, atravesamos una gran cantidad de músculo. Este músculo sangra y este músculo puede doler. Entonces, en el posoperatorio, el paciente todavía tiene el efecto de la sedación, por lo cual esto no puede llegar a molestar. Pero 2 o 3 días después puede generar molestia. Para eso es el medicamento analgésico posoperatorio. Recuerda que varía del médico y del lugar en donde se te está realizando el procedimiento, pero la mayoría de las veces es un curso corto, entre 5 y 7 días. ¿Debo de usar una faja o un corset posterior al bloqueo en la columna? Y la respuesta general, o en la mayoría de los casos, es que no. Al ser un procedimiento mínimo invasivo y percutáneo y que nosotros no alteramos la anatomía de la columna, no es necesario utilizar un corset o una faja en el postoperatorio. Repito, a lo mejor tu médico sí te le indica y no está mal, es para darte un poco más de soporte, pero mecánicamente no es necesario. Si por alguna razón tu médico te indicó una faja y en el postoperatorio no la tienes, tranquilo, no debe de pasar a mayores. Te recomiendo que aún así la busques porque pues es una indicación de tu médico, pero mecánicamente no se afecta a tu columna, por lo cual no hay que darle un soporte externo. Digo, esta es una pregunta un poco a lo mejor noble, pero ¿necesito seguir alguna dieta en específico posterior al bloqueo o dejar algún tipo de bebida? Y la respuesta es que no. No hay restricciones dietéticas después de un bloqueo en la columna, pero pues sí recomendamos tener una dieta balanceada. ¿Para qué? Para pues nosotros modificar el peso y tener una modificación ahí en el estilo de vida para disminuir la frecuencia y la intensidad en la cual nosotros tenemos el dolor, por el cual nos estamos realizando el bloqueo. Yo creo que esta es la más frecuente o la duda más importante. ¿Cuándo puedo regresar a trabajar y cuándo puedo retomar mi ejercicio? La respuesta es que al siguiente día tú puedes realizar tus actividades completamente normales. Si se te realizó un bloqueo foraminal, sacroiliaco, facetario, caudal, la mayoría de esos bloqueos, que son los más frecuentes, al siguiente día tú puedes regresar a trabajar sin ningún problema. Como mencionaba con lo de la faja, mecánicamente no se alteró su columna, por lo cual no hay ningún problema para regresar. Pero el hecho de que al siguiente día puedas regresar no quiere decir que es lo que normalmente indicamos. Aquí hay dos cosas. Al trabajo depende mucho si tenemos una actividad tipo home office o trabajo de campo. Depende de muchos factores, sobre todo depende de cómo tú toleres el dolor. Pero casi siempre optamos por darle un reposo al paciente entre 3 a 5 días para el trabajo. Y para la actividad física, al menos en lo personal, recomiendo que esperemos hasta tener la primera cita de seguimiento para ver cómo nos vamos sintiendo. Eso no quiere decir que no camines, que no te muevas, que no salgas al parque a caminar. Yo estoy hablando específicamente de la actividad física, ejercicio, ya sea correr, pesas, halterofilia, crossfit, cualquiera de ese tipo de ejercicio. Yo prefiero esperar a la primera cita postoperatoria, que en mi caso es a los 14 días, para dar un visto bueno. Pero volvemos a lo mismo, pregúntale a tu médico, esto puede variar. Yo creo que esta es otra. ¿Con qué frecuencia me puedo hacer otro bloqueo? No existe, vamos a decirlo, o bueno, al menos no tengo la noción. Si algún compañero que esté viendo este video tiene esa información y me la puede hacer llegar, estaría más que agradecido, pero la realidad es que no existe un tiempo específico mínimo para poder realizar otro bloqueo. La frecuencia puede variar entre médicos desde cada mes, cada 6 meses, cada año, pero repito, no hay un corte específico.
Lo que sí es bien importante tomar en cuenta es que, como la primera pregunta, es un procedimiento mínimo invasivo y percutáneo, pero sigue siendo un procedimiento quirúrgico. Y como todo procedimiento quirúrgico, existen riesgos quirúrgicos y anestésicos. Entonces, mientras más nosotros nos realicemos un procedimiento que tenga poca tasa de complicaciones, esa tasa de complicaciones va a subir porque estamos más expuestos por la frecuencia en que lo realizamos. Entonces, si queremos ponerle un número, como menciono, podría ser 6 meses. Repito, no es la respuesta correcta. Varía entre médicos, varía entre pacientes, cada columna es completamente diferente. Yo te sugiero que le preguntes a tu médico cuándo te pueden realizar otro bloqueo. ¿Y qué debo de hacer en caso de que reaparezca el dolor? Porque la mayoría de las veces reaparece el dolor. Número 1, hay que dejar algo bien en claro: no automedicarse y no autotratarse. Entonces, si regresa el dolor, yo te sugiero que te comuniques con tu médico a la brevedad, antes de que tú empieces a tomar acciones sobre ese dolor. Número 2, el que el dolor regrese no necesariamente indica un fracaso del procedimiento. Recuerda que estos procedimientos son para tratar el dolor, no la patología de base, ya sea un canal lumbar estrecho, un canal cervical estrecho, una hernia de disco o una enfermedad degenerativa. No necesariamente indica un fracaso. Si regresa el dolor, te comunicas con tu médico y a la brevedad lo ves para ver qué indicaciones te va a dar. Y eso es todo de las 20 preguntas más frecuentes en la consulta de cirugía de columna en cuanto a un bloqueo. Muchas gracias. Cualquier duda o pregunta, está mi correo. Háganla llegar, con todo gusto la responderé. Y nos vemos pronto. Saludos.